vamos a ver el tema de hoy. Recupera tu primer amor. Eso es lo que el mensaje de esta iglesia es, que eso es la debilidad que tenía la iglesia, y eso le va a pedir que tienen que recuperar el primer amor. Pero bien, antes de profundizar en el tema de hoy, quisiera decirle que todas las personas que alguna vez han leído Apocalipsis, es un libro bien difícil, ¿no? Es un poco complicado entender porque tiene mucha simbología. Empezando desde el capítulo 1, nos empieza ya a decir, hablar en lenguaje figurado. Por ejemplo, en lo que respecta a las iglesias, aquí nos dice en primer lugar que la carta o Apocalipsis está escrita para las 7 iglesias de Asia Menor. Asia Menor es básicamente la región de lo que es Europa hoy en día, ¿no? Y entonces las iglesias que Pablo había fundado se toma en cuenta aquí, aunque no todas las iglesias. Por ejemplo, podemos decir, ¿dónde está la iglesia de Corinto? No hay, aquí, no está en la lista. ¿Dónde está la iglesia de Antioquía? No está en la lista. Pero entonces ahí nos vamos a ir entendiendo más adelante por qué. Ahora, la carta se dirige al ángel de la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Esa es la forma que se refiere a cada una de las 7 iglesias. Pero el ángel de la iglesia simplemente es el pastor. ¿Por qué? Porque la palabra ángel significa mensajero, en su palabra más sencilla. Ahora, el número 7 es un número interesante porque el 7 representa la totalidad de lo que está queriendo decir. Es una totalidad, es número perfecto, el número 7. Por eso cuando dice las 7 iglesias, en verdad se está refiriendo a las iglesias de todas las épocas, la iglesia del presente y la iglesia del futuro. Entonces, porque ahí en esas 7 iglesias vamos a ver representadas nuestras cualidades o nuestras debilidades de nuestras propias iglesias. Entonces, esos 3 puntos para aclarar a modo de introducción. Cuando nos centramos ahora en el mensaje a Éfeso, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Y ahí se va a ver todas las simbologías de las cuales estábamos hablando. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Ves? 7, 7, 7, ¿se da cuenta? Pero nos vamos a marear si queremos ver qué significará todo esto. Como les dije, el número 7 se refiere otra vez que son las 7 iglesias, ¿no? Y que representan a las iglesias de todos los tiempos. Y cuando habla de los candeleros, ahí están, los candeleros justamente son las 7 iglesias porque se están en su mano. Pero cuando dice las 7 estrellas, porque dice ahí, ¿no? Las 7 estrellas, y realmente se representa otra vez a los 7 pastores, ¿no? Que están delante de la congregación, que tienen que justamente estar brillando, porque, ¿no? Estrellas es luminoso, ser luminoso. Entonces se supone que el pastor es el que representa a la iglesia y va a estar delante de la congregación. Ahora, vamos a adentrarnos ahora a lo que es el mensaje en sí que yo quiero darles. Pero primeramente voy a decir, Éfeso fue una de las grandes ciudades del medio antiguo, o del mundo antiguo, en Asia Menor. Estaba orgullosa de su título, la guardadora del templo. ¿Por qué? Porque en Éfeso había un templo muy grande, majestuoso. Era el templo dedicado a Artemisa, o en Romanos, Diana, ¿no? Recuerda cuando Pablo estaba predicando ahí y la gente se arrebató, ¿no? Y no quería escuchar la palabra, ¿no? Y dice que la gente empezó a gritar por horas: grande es Diana, diosa de los efesios. Grande es Diana,
Dios de los Efesios. Y así estaban, no querían escuchar el mensaje de Dios. Y Pablo decidió trabajar, hermanos, con 12 discípulos. Pablo trabajó, hermanos, en esa iglesia, dedicó 2 años y medio. 2 años y medio. Y fue interesante, ¿por qué? Porque de ahí se hizo la obra misionera, de ahí se fueron a Colosas, de ahí se fueron a otros pueblos. Prácticamente ahí se hizo una pequeña base misionera, ¿no? Trabajó fuertemente, se salieron nuevos líderes de ahí, de esta iglesia de Éfeso. Pero ¿dónde se encuentra Éfeso actualmente? Bueno, Éfeso actualmente se encuentra cerca de Turquía, a las orillas del mar Egeo. E incluso hay unas ruinas de la ciudad de Éfeso que, según los escritores o los estudios, que está en buen estado de conservación, ¿no? Hay ruinas ahí de la ciudad de Éfeso antigua. Bien, también hay un detalle interesante. El apóstol Juan llegó a ese lugar a establecerse juntamente con María, la madre de Jesús. ¿Y por qué ustedes dirán? Recuerdo cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo: he ahí tu madre. Jesús ahí le encargó a su madre, a Juan, para que cuidara de ella. Interesante. Bien, las primeras cosas que dice en la iglesia de Éfeso, el Señor reconoce el arduo trabajo que había hecho la iglesia. Pablo había sembrado la palabra de Dios en tierra fértil. Ellos habían trabajado duro para levantar la iglesia, levantar un liderazgo fuerte, y habían desarrollado un gran discernimiento para reconocer las enseñanzas falsas, ¿no?, que en esos días traían. Había personas también que se decían ser apóstoles, pero no eran apóstoles de Cristo. Y, por ejemplo, también habla que había una enseñanza falsa de los nicolaitas, ¿no? Se cree que los nicolaitas provino de uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Había uno también llamado Nicolás, ¿ya? Y creen que esta persona se desvió, ¿no?, de la doctrina, pero como tú tenías influencia, entonces su enseñanza estaba haciendo daño a la iglesia, su falsa enseñanza. ¿En qué consistía la falsa enseñanza? De que estaba permitiendo comer la carne sacrificada a los ídolos, que Pablo se mató enseñando duro, ¿no? Enseñaba, ¿no?, sobre eso, ¿verdad? Y también de que la gente podía divertirse en el mundo, ¿no? Incluso participar, hermanos, de esos cultos, de lo que estábamos viendo, el culto Artemisa o Diana. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Es que, hermanos, en ese templo había sacerdotisas. Había muchas sacerdotisas, pero realmente estas mujeres eran prostitutas sagradas. Y entonces la gente del mundo iba a ese lugar justamente para eso. Entonces la enseñanza de los nicolaitas era muy perversa y estaba haciendo daño a la iglesia. Pero Éfeso, o la iglesia de Éfeso, era capaz de discernir, y lo que Dios estaba diciendo: sé que aborreces, ¿no?, la obra de los nicolaitas, y Dios dice: yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces eso era algo importante, que una iglesia pueda discernir lo que son las enseñanzas falsas o las doctrinas falsas. Eso era un punto importante, punto a favor que la iglesia tenía. Pero a pesar de su gran esfuerzo en la obra de Dios, en la tarea de Dios, resulta que muchas veces eso también
crea un descuido. Trabajamos duro, pero descuidamos, hermanos, lo que es nuestra prioridad, nuestra relación con el Señor. Es como que la iglesia llegó a ser una iglesia muy trabajadora, pero se descuidó de la parte espiritual. Se estaba descuidando de lo espiritual. Esto era el fracaso de la iglesia. Vemos ahí en el versículo 4. Pero tengo